Voy a tomar lectura de Primera de Corintios 4, del 1 al 6. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcas unos contra otros. Este último versículo y el primero son la prueba indudable de que está hablando de lo mismo, ¿verdad? Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿A cuáles hombres? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de Apolos, de Cefas, de Pablo, y esto nos conecta bien con nuestro tema. El título del mensaje de hoy es el problema que Pablo va a encontrar aquí: arrogancia o envanecimiento, tanto en el liderazgo y la membresía. Dice, en el liderazgo y membresía de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Entonces aquí, hoy nos toca apuntar así, para allá y para acá, porque esto puede pasar en todas partes, hasta con los líderes. Como les dije yo, los cristianos no lo hacen intencionalmente cuando dividen la iglesia. Ellos creen tener razones, pero la están dividiendo. También los pastores o los líderes muchas veces no intencionalmente, pero están dividiendo la iglesia. No intencionalmente, pero están envanecidos, están afectándose ellos también. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol. Es un tema que cuando lo veo, algunos, para ellos Pablo, Cefas y Apolos son imperfectos. Ellos no pueden estar en el problema aquí. Pero entonces, ¿por qué Pablo se está justificando? Pablo está no justificándose en el mal sentido. Se está poniendo él en juicio, pero al mismo tiempo él está dando todas sus credenciales. ¿Por qué? Porque se está calumniando a Pablo. Obviamente, hay un dicho que dicen muy común en la Reforma: lo que son las iglesias son sus pastores, ¿verdad? Lo que son las iglesias son sus pastores, o lo que son las membresías son sus pastores. O sea, tiene que ver mucho el pastor con lo que es la iglesia, con lo que cree. Cuando la gente va a una iglesia que se habla de prosperidad, a eso van. O sea, tiene mucho que ver eso. Así que cuando se predica la verdad y cuando se mantiene uno fiel al mensaje de Cristo, es algo serio. Por eso ese título que le pusimos al mensaje de hoy: arrogancia en el liderazgo y membresía de la iglesia de Cristo. Envanecimiento aún en el liderazgo. Eso es la parte más importante de este texto. Por eso el texto de apoyo es 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, hablando de la iglesia, y otro edifica encima, hablando de la obra de Pablo y la obra de Apolo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea, el fundamento que Pablo pone es el fundamento que es Cristo. Y no se puede hacer nada más. Por eso Pablo habla de: yo me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me lo propuse, porque también Pablo está tentado, igual que cualquiera, a cometer cualquier tipo de desliz. Esas cosas nadie está excepto de envanecimiento. Nadie está excepto de arrogancia. Es algo que es fácil. Como dijimos, son pecados de adentro, no de afuera. Para un mejor entendimiento voy a dividir este estudio en 4 encabezados. ¿Cómo juzgar el liderazgo cristiano? Pablo va a poner las
las bases, qué sería las características de un buen liderazgo y qué es lo que se debe de juzgar acerca de ese liderazgo del 1 al 5. Segundo punto es envanecimiento por los dones recibidos del 6 al 8. Marcas distintivas de los verdaderos apóstoles del 9 al 15. Y un ejemplo de un fiel siervo de Dios del 15 al 21. Comenzamos. ¿Cómo juzgar el liderazgo cristiano? Primera de Corintios 4:1. Así pues, aquí ya nos conectamos con los textos anteriores, hablando de estas divisiones, hablando del servicio. Dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Hasta aquí luego vamos a ver la primera situación. Ya vimos nosotros lo que es servidores, ¿verdad? Antes apareció esa palabra que, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino servidores por los cuales habéis creído. Y la palabra servidores, por eso me detengo aquí, entonces cuando vimos eso, era diáconos. Los que hacen los mandados, los que sirven las mesas. Así es como deben de tener a los que presiden, a los que ministran la palabra. Los tenemos que tener como servidores, porque su labor es esa, servir las mesas. Pero aquí, como Pablo está hablando de otro tema, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo, ya específicamente de Cristo. Y aquí, ¿cómo es la palabra servidores? Bueno, la palabra siervo, que aquí se usa, no se deriva de diácono, sino de hiperetai, siervos bajo la autoridad del amo. Y estos eran prácticamente la palabra que usaban a los remeros. Los remeros eran los esclavos que usaban, que eran como el motor de los barcos. Los barcos no tenían motor, tenían hombres que remaban y estaban en un sótano abajo y por lo regular amarrados con cadenas, como lo han visto en las películas. Así que ellos remaban. Ahora te imaginas, fíjate cómo Dios nos pone aquí, por eso es tan sabio entrar y a veces sí es necesario entender bien el original de la palabra. Así que nosotros somos siervos, remeros. Ahora imagínate, primero estamos encadenados, somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Segundo, estamos remando. Ahora, nosotros no sabemos a dónde va el barco. Nosotros nomás le estamos dando y dando. ¡Ay de mí si no lo hago! ¿Por qué? Porque un latigazo me va a tocar como remero, ¿verdad? Y Pablo dice, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Por qué? Me es impuesta necesidad. Así que es todo lo que hacemos, es caminar de acuerdo a los estándares que la palabra marca, como lo dice el siguiente texto, dice, y administradores de los misterios de Dios. Originalmente la palabra se usaba, administradores de la palabra. Esto significa bien clarito que administrador es como un amo de llaves de una casa, el que controla todo lo de la casa. Él tiene el control de todo lo que está pasando en la casa, pero acuérdense que él no es el dueño de la casa. Bueno, por eso Pablo usa esta palabra, administradores. So que nosotros somos administradores ¿de qué? De la palabra de Dios, de esa casa de Dios. Nos toca administrar algo, pero nosotros no somos los dueños de esa palabra, ni tampoco los dueños de la casa, que la casa es de Cristo. Así que somos personas, me encanta esta ilustración de remeros, porque estamos arando, pero ahí, en el mismo lugar. O sea, no podemos desviarnos, no podemos ser tentados a meter heno, hojarasca, oro o plata, sino la pura palabra de Dios. Por eso vamos al texto. Aquí se predicó Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y eso es lo que dice ahí. ¿Se me entiende? No podemos irnos para otro lado. Así es como debe de ser. Dice, ahora bien se requiere de los administradores, ya teniendo bien claro lo que realmente es un ministro, un siervo, un esclavo, ¿verdad? Una persona que simplemente camina en la dirección que Cristo quiere que camine. Así es de fácil. Y luego, administradores de la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, ya teniendo claro esto, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? En predicar el evangelio. ¿Fiel en qué? En no separarse. No puedes apartarte. Tú haz lo que tienes que hacer. No te cambies. Tienes que ser fiel en lo que estás haciendo. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, dándole consejos al apóstol Pablo a un más joven pastor, Timoteo. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo.
O sea, no basta la buena predicación, sino también la actuación, lo que uno es. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, estas cosas deben acompañar a la palabra. No solo, yo predico la palabra, digan lo que yo digo, pero no le hagan como yo quiero. No. No es así la cosa. También nosotros si somos fieles siervos, tenemos que presentarlo también en nuestra forma de vivir. Y esto nos confronta grandemente a nosotros. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un consejo de cómo debe de ser. Primero tu conducta, Timoteo, después la palabra. Pero predica con tu conducta. El apóstol dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aquí, en este versículo, el verbo juzgar quiere decir examinar o interrogar. O sea, por eso dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado o el ser examinado por ustedes, por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. O sea, no está el apóstol Pablo diciendo que los apóstoles, en el caso de ellos, o ministros, en el caso de nosotros, estamos exceptos de que se nos juzgue o de que se nos examine, cuando la palabra de Dios es clara, que tenemos que ser examinados y se nos manda. No está hablando así. Pablo habla de su apostolado. Esta clase de juicio solo le pertenece a Dios. Cuando hablamos de lo que tú predicas, lo que tú haces, lo que tú dices, puede ser bueno, pero como lo explicó el pastor Javier hace un momento, pero las intenciones del corazón malas. Y en ese sentido es que hay un examen que solo le pertenece a Dios. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Por ejemplo, yo puedo predicar y me pueden ver llegar bien temprano y tener un fervor y ustedes no saben cuáles son mis intenciones, si traigo competencia con alguien, quiero dinero, quiero poder, quiero llegar a ser famoso. Todo eso se va a quemar en el fuego. Todo eso Dios lo ve. Predica bien el hombre, lo hace perfecto, pero las intenciones del corazón, mis verdaderas intenciones van a ser examinadas y quemadas. Aunque si bien yo mismo seré salvo, pero así mismo estará mi recompensa. Nada. Todas estas cosas tienen que ver. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:14 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En este es el sentido en que el apóstol Pablo habla de no ser juzgado. Dice de lo que está diciendo aquí. Y aún ni yo me juzgo a mí mismo. Porque en estas cosas es Dios el que juzga. Cuando hablas de las cosas espirituales, como dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y cuando realmente estamos predicando la palabra de Dios, en ese sentido, hermanos, es muy difícil de que alguien pueda poner juicio. Es solo cosas le corresponden a Dios. ¿Cuál es la actitud del corazón de cada ministro? Todo ministro dará cuentas a Dios de su ministerio en la tierra. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Ves? No estamos fuera de juicio, ni fuera de examinarnos. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Ves qué va a juzgar Dios? La actitud, ¿verdad? ¿Cómo Dios quiere? No que lo hagas con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si te fijas que no solo tiene que ver lo bien que predicas, sino la actitud con la que predicas, el motivo por lo que predicas, todas estas cosas tienen que ver. ¿Qué te mueve a hacerlo? Ese asunto no le corresponde a la iglesia. Si el pastor predica bien, eso es lo que te aprovecha, pero no por eso el líder se va a quedar sin su paga. Él es juzgado. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, y eso dice el apóstol con seguridad, porque él se examinaba mucho a sí mismo, sin embargo nosotros a veces podemos pensar lo mismo. No por eso soy justificado. ¿Me entiendes? Porque
Si nos preguntan a nosotros, nosotros siempre estamos bien. Siempre estamos bien. Dice, pero no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Ahí es donde tenemos un problema. Porque Dios, que tiene ojos de llama de fuego, que todo lo penetra y todo lo examina, no se le puede esconder nada. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Ven dónde está llevando esto? Porque eso crea división, envanecimiento. Que no te cansas de criticar y juzgar hasta los hermanos de afuera, que te estás metiendo hasta con el pastor, pensando lo que piensa, lo que cree, y por qué lo hace, por qué no lo hace. Y al final de cuentas dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque cada cosa que tú estés diciendo, hermano, ten por seguro que es una calumnia. Cuando estamos construyendo la iglesia ahí, y siempre que viene la gente y mira la iglesia que están construyendo, y yo he oído los comentarios de los trabajadores, porque ni siquiera saben que yo tengo nada que ver ahí, criticando, dice, estos pastores cómo agarran dinero, aquí se dan vida de reyes, mira lo que están haciendo, y critican, y digo, qué bueno que lo estén haciendo, ¿me entiendes? Pero al final de cuentas las intenciones del corazón, y quién sabe lo que está pasando es Dios. En eso no me preocupa a nosotros, pero los creyentes no debemos caer en eso. Que lo hagan los de afuera. Porque no conocemos realmente las intenciones del corazón. Nosotros podemos estar equivocados. Ay, ese hermano sí es un piadoso. Míralo. Y no sabemos la fichita que es por dentro. Pero Dios sí. Él sí va a saber. Ahí se va a manifestar todo. Todas las intenciones. ¿Por qué lo haces? Anoche pensando en esto mismo soñé. Un pastor que conozco yo, que estaba bien enojado en una conferencia porque solamente le tocó exponer una vez. Y yo lo miraba apartado allá, que no estaban las predicaciones, y él no se arrimaba. Y que yo me arrimé. No, tenemos que arreglar esto. ¿Por qué me metieron una sola vez? Enojadísimo. Y digo yo, pero entonces, ¿por qué no escuchas la palabra? No, yo mejor me voy. Por una mejor ni vengo. Y digo yo, Dios, hasta en el sueño me estás mostrando ¿cuántas motivaciones erróneas tenemos nosotros? ¿Por qué predicas? ¿Qué quieres? Porque los púlpitos son aditivos. La prueba está, López Obrador no se despega del púlpito todas las mañanas. ¿Entiendes? Los púlpitos son aditivos. Todo el mundo quiere estar ahí hablando y que todo el mundo le escuche. Eso es muy peligroso. Dios probará la obra de cada ministro. 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Es lo que estoy diciendo, ya lo dijo Pablo anteriormente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si sigues predicando a Cristo y te propones predicar a Cristo y a este crucificado. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esta última frase quiero que la tengan clara, porque me estoy metiendo a algo en el segundo punto que muchos no están de acuerdo. Aquí como que ellos no ven en ninguno de los líderes que están aquí ningún problema. Y se molestan si alguien piensa algo mal de ellos. Aquí la culpa no era de Pablo, la culpa no era de Apolo, ni de Cefas, ni de Cristo en este caso, porque algunos decían yo soy de Cristo, los más espirituales, como diciendo yo no creo en hombres, yo solo creo en Cristo, que también están mal, porque Cristo mismo dio dones a los hombres. Entonces, aquí está diciendo de siervos fieles, hermanos. Fíjense, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ya expliqué, aunque sea por tribulaciones, él mismo será salvo. Pero fíjense, lo importante de todo esto es que no estamos hablando, porque yo cuando oigo que predican esto, y se los digo, yo escuché muchos sermones, siempre hago eso. Estoy escuchando sermones de lo que voy a predicar. Y siempre se agarran bien a gusto a tirarle a Cash Luna, a John Osteen. Ese no va a ser salvo como por fuego. Esos van a estar en el infierno. Yo no tengo duda de decir eso. Al menos que no se arrepientan. Yo no estoy hablando de eso. Está hablando de ministros reformados que predicamos la palabra, fieles, que vamos a ser salvos. De eso está hablando aquí.
que también podemos envanecernos, también podemos tener problemas, también podemos estar predicando por motivos erróneos, también pecamos y también caemos y también somos de carne y hueso. De esto está hablando de nosotros, los fieles. Y esto nos introduce al segundo punto. Envanecimiento por los dones recibidos. Y aquí Pablo va con esto, dice. Versículo 6. Pero esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Aquí está el ejemplo de él y Apolo. Esto nos conecta con todo lo que estamos viendo en los capítulos anteriores. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Para que aprendas a no pensar más de lo que está escrito, porque todo lo que se ponga arriba de esto, todo esto es hojarasca, todo esto es heno, o puede ser oro, pero igual va a ser quemado. ¿Por qué? Porque el fundamento no dijo Pablo que era oro, ni piedras preciosas, ¿se acuerdan? El fundamento, ¿quién es? Cristo. Cristo. Así que cualquiera que edifique oro o plata o piedras preciosas o heno, hojarasca, todo será quemado, aún el oro. Porque muchos ahí se confunden, porque no podemos poner otro fundamento. Muchas veces queremos acomodar el fundamento y decimos, este fundamento está muy simple, pongámosle orito, pongámosle plata, adornémoslo. No, no podemos poner otro, sino el cual es Cristo. Dice, no sea que por causa de uno, o sea, de Pablo, o de Apolo, o de Cefas, os envanezcáis unos contra otros. Así que a veces tiene mucho que ver eso, lo que se mira en los líderes. No porque el líder lo esté haciendo intencionalmente. Porque aquí fíjate, lo que viene aquí es lo que estaba pasando con Apolo. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Acuérdense las características de Apolo. Lo voy a volver a repetir. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Eso ya tenía un prestigio, porque a pesar de que era judío, tenía ciudadanía romana igual que Pablo, por el lugar donde había nacido, el norte de África, colonias romanas también. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Miren sus características: elocuente, poderoso en las escrituras. Cualquier cosa que esos hombres hablan, tú les crees y parten de una escritura. Yo no estoy diciendo que este era un fiel, ni lo estoy mandando al infierno. Eso sí, no lo hago por nada del mundo, porque el texto ya dijo clarito que él mismo será salvo. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, otra vez otra característica, son de esos que no te dejan que te duermas, hermano. Si Apolo tuviera aquí, parece una catarata la garganta de él, de esas, el ruido de una catarata de agua. Entonces es fuerte, eso no te dejan dormir. Hablaba dice, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estaba hablando de Cristo, no estaba hablando de otra cosa. Aunque, aquí está el pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tanto que Pablo, cuando llega a Éfeso, les pregunta que si ya recibieron el Espíritu Santo. Y dice, ¿qué es eso? Nosotros ni sabemos que haya Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas qué hueco doctrinal estaba dejando este hombre? Predicando a Cristo, sí. Con elocuencia, sí. Con sabiduría, sí. Con conocimiento escritural, sí. Sin embargo, le faltaban algunas cosas. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio que estaba sentado ahí, le tomaron aparte y les pusieron más excelentemente el camino de Dios. Él iba bien, pero le faltaba. Pero ¿de qué se envanecían los corintios? Es que este nos habla como nosotros nos gusta que nos hablen. Ellos estaban acostumbrados a los oradores, a esos hombres del arte y del buen saber,
de la buena argumentación. Ellos estaban adictos y les cae uno así y desechan a Pablo y empieza la división. ¡Wow! Este sí habla como los oradores que nosotros conocemos. Y aquí es donde comienza todo esto. Por eso dice, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloreas? Como si no lo hubieras recibido. Esto es bien interesante, hermanos, porque miren, el mismo apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, versículo 7, si tú te fijas, él siempre está hablando ahí, dice, el apóstol Pablo dice, cuando él habla de por qué se le puso el aguijón, dice, porque se estaba gloriando de la revelación y para que no me exalte demasiadamente y para que no me exalte o para que no me ensoberbezca demasiadamente acerca de las revelaciones, me fue clavado un aguijón en la carne, es decir, un mensajero de Satanás para que me ofetee. ¿Por qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿ves por qué era eso? ¿Ves por qué es el famoso aguijón de Pablo? Evitando que tanto por haber recibido ese mensaje de Dios, de Cristo, del cielo, para evitar que se llenara de soberbia y de envanecimiento, tenía ese aguijón, esa enfermedad en la carne. Porque a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Y siendo fieles, aquí sigue Pablo en el 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, está haciendo ironía. Si nosotros reináis, aquí está hablando Pablo como si ya estuvieran ellos entrando en la etapa del reino, que si ya tomaron control de todo. Porque sabemos que sí vamos a reinar con Cristo, pero Pablo dice, ya está reinando. Dice, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también junto con vosotros. O sea, obviamente ese es un hecho, pero todavía no ocurre, ¿verdad? Y eso es lo que está aquí, pero ellos ya estaban muy envanecidos. Este es el tipo de personas que tienen bien claras todas las bendiciones de las Escrituras. Y es todo lo que acogen. Todo ministro de Dios debe actuar como predica, con todo, y las luchas que enfrentará del cada día, porque esto es una lucha diaria. En Mateo 23, 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los ministros. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es que está condenando. No se puede decir algo y no hacerlo. Por eso es condenable. Hasta aquí eso está bien claro. Aquí vemos entonces al apóstol Pablo que está poniendo el ejemplo entre él y Apolo. ¿Por qué pueden ellos? Están menospreciando a Pablo, están prefiriendo la sabiduría de Apolo, y eso ¿qué causaba? Acuérdense de los problemas. Lo de Apolo causó que permitieran que la sabiduría humana penetrara a la iglesia. Eso provocó que, como vimos nosotros, inmadurez también, ¿verdad? Había inmadurez, había amor por la sabiduría humana, por la elocuencia, estaban sustituyendo a Cristo por el yo. Eso es lo que estaba sucediendo. Y eso provocaba un problema en la iglesia. Vemos tercer punto. Marcas distintivas de los verdaderos apóstoles. Otro problema que estaba enfrentando el apóstol ahí era que ya se estaba poniendo en duda su apostolado. Ya sabían más de Pablo, que realmente él no había conocido a Cristo como los otros. Eso es bien importante. Pablo no conoció a Cristo en la forma como lo conoció Pedro. Pedro pertenecía a los 12 apóstoles originales. Pablo llegó como un abortivo. Ya se estaba poniendo en duda su apostolado. Y aquí Pablo pasa a defenderse también de los que pensaban así. De los así llamados yo soy de Cefas. Porque estaban echando afuera a Pablo porque no creían que era un apóstol genuino. Estos filósofos se jactaban de ser autosuficientes. Y parece que los corintios estaban influenciados por su enseñanza. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Me acuerdo que siempre que hablan de los que creen que dicen que Pablo dicen los 12 más Pablo, los que sacan a Pablo de pastor,
de pastor, de los apóstoles, de los principales 12. Lo ponen aparte. Siempre usan Hechos 1 para hablar de estas son las características para ser apóstol. Las que puso Pedro, que eran. ¿Me entiendes? Lo que se necesitaba, conocer a Cristo, haber estado con Él al entrar y salir. Pero los apóstoles son escogidos por Cristo, no por hombres, ni de hombres. Pablo dice claro, no de hombres ni por hombres, sino por Dios y por Cristo. Y estas características sí son de apóstoles. ¿Quieres características de apóstoles? Son estas. A esos que andan diciendo que son apóstoles porque llegaron a un número de miembros muy elevado y porque tienen muchos bienes en la tierra. Mira, las características son estas. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros. No como a primeros, sino como a servidores. ¿Verdad? Ya sabemos nosotros, somos los diáconos. Como a sentenciados a muerte. Fíjate. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Esto es lo que provocó el evangelio. Es un espectáculo para el mundo, para los hombres y para los ángeles mismos. Pablo coloca los términos ángeles y hombres en oposición a mundo, que contrasta entre estas dos categorías. Dios envía a sus ángeles a servir y a ministrar a sus elegidos. Los ángeles los apoyan y fortalecen en los momentos de sufrimiento y de muerte. Los ángeles observan todo lo que ocurre y después lo informan a Dios. Vemos un texto, Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de lo que se propuso Pablo a predicar, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ves? Ahí estaba ya el Espíritu de Cristo en los profetas, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Siempre los mismos profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué creen que los cimientos son los profetas y los apóstoles? Y la gloria que vendría tras ellos. Para nosotros es poder, pero para el mundo es locura. Versículo 12, este es el texto principal. A esto se les reveló. ¿A quiénes? A esos patriarcas, a esos profetas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban. Otra vez, administraban. También ellos, igual que los ministros de ahora, son administradores. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ves que están involucrados en esto? Ellos mismos son, por eso somos espectáculo. Ellos se asombran de este evangelio. Ellos anhelaban ver esto y ahora que lo ven en nosotros, por eso dice espectáculo a los hombres, a los ángeles. Es algo tan glorioso predicar el evangelio en poder. Es muy grande para lo que estamos ministrando nosotros, para lo que somos administradores. Y es muy tentado cambiar este fundamento que es Cristo, hermanos. Nosotros somos insensatos, continúa Pablo, por amor de Cristo. ¿Ves? Porque predicar a Cristo crea eso. Mas vosotros prudentes en Cristo. Me acuerdo de cuando Jesús le dijo a sus hermanos, que le dijeron, ve a la fiesta de Jerusalén, es un buen momento. Las enramadas, la Pascua, está toda la gente y ya es todo lo que haces acá en Galilea. Véaslo allá para que te conozcan. ¿Qué les contesta Jesús? Vayan ustedes, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero no para mí, porque yo digo la verdad. Jesús sí se metía en problemas, nomás empezaba a hablar. Así lo que dice aquí, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Sí, queriéndote parecer al mundo, siguiendo la seguridad del mundo, tú te quedas bien con todo mundo. Así pareces igual. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, porque si hicimos fieles a la palabra, eso nos debilita ante el mundo.
Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Ves todas las características de los apóstoles? ¿Quién de los que llamados apóstoles ahora quiere ser despreciado? Quiere ser débil. Esto es la realidad de los apóstoles. Hasta esta hora padecemos hambre y aquí tragan de más. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Esto eran los apóstoles, los 12 del Cordero. Es decir, que no hay otros, son ellos. Nos fatigamos y Pablo está diciendo, en cada una de estas cosas yo he estado ahí. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Él hacía tiendas de campaña para poderse sostener. Principalmente los corintios no tenían derecho de decir nada, lo mantuvimos. Él recibió ayuda, pero no de los corintios. No de los corintios. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y no dice, y rogamos. En lugar de decir y peleamos o nos defendemos, no, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow. Fíjate lo que Pablo trae aquí. Así te sientes. No. ¿Ves que no es nada alentador ser ministro de Dios? Ministrar estas palabras. El mundo nos va a ver así, hermanos. Nos van a rechazar. Hay problemas en esto. Si no abres la boca, y yo te digo una cosa, yo me condeno yo solo en ese sentido. Yo no me justifico. Si vieras cuánta vergüenza me va a decir que soy pastor. Me cortan el pelo, me preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Cuándo que diga que soy pastor? Trabajo en la construcción. Siempre me preguntan, ¿y tú qué haces? Trabajo en la construcción. Me da vergüenza. Primero por lo que son los pastores, porque luego la gente piensa, este es otro muerto de hambre de los que viven de la gente, que le sacan el dinero a la gente. Y eso es orgullo mío, porque no doy la oportunidad de predicar el evangelio. Más bien un día que salí de la anestesia, sí me preguntaron qué era, y como estaba todo noqueado, dije que era pastor. Pues me empezaron a hacer preguntas y ahí mismo empecé a hablarles de Dios. Porque a veces diciéndolo, das la oportunidad de hablar de Dios, pero negándolo, la cierras. Y eso es puro orgullo en nosotros. No estamos justificados. Es pura vanidad, pura arrogancia. Mira lo que dice Gálatas 2:1. Te encarezco delante de Dios. Otra vez el apóstol Pablo al joven Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco en el nombre de este evangelio que predico, en el nombre de este Cristo. Que prediques la palabra. Que la instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra y muchas veces fallamos en eso. No hacemos obra evangelística, nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque no queremos ser rechazados, no queremos que el mundo nos vea mal. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que pasa en la misma iglesia. Les gusta oír cosas nuevas, historias. Les gusta cuando el pastor abandona la Biblia y habla de sí mismo. Les gustan los ejemplos, las ilustraciones de la película, de Hollywood. Les gusta todo menos la palabra. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo no creo que exista tal pastor que no tenga que hacer obra evangelística. Sí, es muy bueno para predicar, pero no hace obra evangelística. Eso no, aquí no se le recomendó eso. Te encarezco, Timoteo, te encarezco, haz obra evangelística. ¿Y a quién le vamos a hacer obra evangelística? ¿A los creyentes? No. ¿A los hermanos? No. A los incrédulos. Tenemos que hablar y tenemos que decir lo que somos y buscar la manera de hacerlo. No, esto me agarró a cachetadas por todas partes, hermanos, a mí mismo. Esto es, por eso digo, ahora me tocó a mí. Y también había esta arrogancia, esta soberbia, este envanecimiento, tanto de los corintios, pero también estaba en los líderes. Y había un liderazgo que no se nombran por nombres, pero ahí había más líderes que estaban fallando.
Y aquí vemos lo de Pedro, porque dicen unos, ¿cómo te atreves tú a pensar que el apóstol Pedro, que era el jefe de todos, era la columna de los apóstoles, pueda cometer un error? Si es el apóstol Pedro, bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí mismo en este texto que estoy hablando, es Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Por eso estoy hablando. Pablo se está defendiendo porque lo están menospreciando. No piensan que debería ser, que él es apóstol. Y por eso dice, yo soy de Cefas. Él sí es un apóstol. Él sí es un verdadero apóstol, no como Pablo, que vino después como abortivo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, lo resistí cara a cara. Me le opuse, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Jacobo era el medio hermano de Cristo, que era el otro pilar de la iglesia. Ellos dos eran los que dirigían la iglesia en Jerusalén. Dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo, el apóstol Pedro está diciendo que tenía miedo. Estaba haciendo hipócritamente. Pedro tenía miedo, quería quedar mejor, y yo lo he tenido. Le he tenido miedo a los hombres. Lo estoy diciendo. Tenía miedo a los hombres también. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Estaba arrastrando a otros a eso. Por eso, ¿qué es mi tema? Envanecimiento en los líderes y en la iglesia. Porque cuando nos envanecemos, nosotros arrastramos a los hermanos a hacerlo también. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate lo que estaba haciendo Pedro. ¿Estaba creando división? Sí. ¿Estaba creando un problema? Sí. ¿Por qué? Porque los judaizantes se apartaron con él y los cristianos por otro lado. Los que no eran judaizantes. ¿Ves cómo sí se crea división? Por eso yo no tengo miedo en decir lo que la Biblia dice. Aquí está bien claro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué, Pedro? Solo por miedo. ¿Solo por qué? ¿Ves? Entonces, por eso se está defendiendo también. Cuando dice, yo soy de Cefas, ¿por qué se iban con Cefas? No porque Pedro llegó a hacer la división. No, Pedro no quiso hacerla. Simplemente ellos sabían que Pedro tenía todo un liderazgo para ser un apóstol. Y a Pablo lo estaban cortando. Ustedes van a ver al apóstol Pablo defendiendo su ministerio en Corintios como en ningún otro libro. No solo en Primera de Corintios, también en Segunda de Corintios. Ya lo van a ver. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendrás muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo les recuerda a los corintios que en Cristo Jesús Él los evangelizó, así como le está diciendo a Timoteo, a obra evangelística. Pablo, si está mandando eso a Timoteo, es porque es lo que hacía Pablo constantemente. Él había plantado la iglesia en Corintios en 18 meses que estuvo predicando el evangelio ahí. Y la mayoría de los corintios, por no decir todos, eran hijos espirituales de Pablo. Por eso Pablo les está recordando. Aparte, ¿quieren otra prueba más grande? Ustedes mismos son esa prueba. Porque yo fui el que los evangelicé. Y el evangelio que yo traigo trae poder. Porque yo predico la cruz de Cristo, la obra que salva. Y por eso ustedes son esa prueba. Ahora están envanecidos, ahora ven venir, hablan en lenguas. Ahora se sienten engrandecidos. Y me están cortando a mí. Eso no es correcto. Segunda de Corintios 11:1. Aquí Pablo, para que vean que él sigue haciendo defensa de su ministerio por varios lugares. Segunda de Corintios 11:1. Ojalá me tolerases un poco de locura. Es locura defenderse. Pero Pablo fue obligado a hacerlo. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Claro, los amaba. Él era su padre espiritual. Los amaba.
Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por eso lo celaba, porque no quería que se fueran para otro lado, solo con Cristo. Versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿A quién se refiere? Pues nomás eran 12, había 11. Y los más grandes, ¿quiénes eran? Pedro era uno de esos. Grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. No quiero llegar con esa elocuencia, pero tengo que hablar lo que es. Me propuse hacer esto. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ya que ustedes están fascinados por eso. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. O sea, Pablo al defenderse está reconociendo que no está actuando correctamente, que está hablando como un loco. No debería de hacerlo, pero ellos lo obligaron. Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo. ¿Ves? Sigue avergonzando. Porque así nos vemos de mal cuando nos justificamos. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Ves? Eso. Está defendiéndose y dice esto es locura. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco. Hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. O sea, y la lista continúa. Tú puedes leer todo el capítulo 12, de eso se trata. ¿Ves? Y aquí vemos nosotros cómo se defiende de eso el apóstol Pablo y cómo puede haber divisiones aún en ese liderazgo. El envanecimiento, como lo vimos hace rato, es algo que es interno y pasa fácil en todas partes, hasta los creyentes. Y el último punto, un ejemplo de un fiel siervo de Dios. La cura para el envanecimiento. Versículo 16. Por tanto ruego que me imites. A Pablo, al sufrido. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por eso te digo, lo que predicamos y lo que hacemos. Y yo soy confrontado con eso. Y me propongo firmemente cambiar en esa parte. Ser más cuidadoso con mi persona allá afuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Fíjate, aquí Pablo, ahí estuvo Cefas, ahí estuvo Apolos. Y ahí hubo muchos otros más que predicaron en Corintios. Pero fíjate, Pablo escogió uno. Fíjate de qué clase, de qué naturaleza. Aquí vamos a ver uno de los fieles. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, este está como yo, es de mi mismo linaje, el cual os recordará mi proceder en Cristo, porque viendo el de él van a ver el mío. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, del mismo espíritu que el apóstol Pablo, 1 Corintios 16:10, miren qué clase de persona era Timoteo. Cómo Pablo se expresa de Timoteo. 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo lo está diciendo, hiciste igual que yo. Pero me encanta más adelante, vean esto. En cambio, en contraste con Apolo, estamos viendo lo de Apolo. Aquí Pablo recomienda a Timoteo. Mira lo que dice de Apolo en el versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad, o sea, cuando se le dé la gana. ¿Ves la diferencia? Aquí está hablando bien de uno y del otro no habla bien. Eso no está diciendo que Apolo está en el infierno. Pero tampoco lo pongan como el más, o sea, todos cometemos errores. El mismo apóstol Pablo se sentía que era así. Él dice, si no fuera por Satanás que me bofetea cada rato para recordarme,
yo también estaría envanecido. Y también es lo mismo, digo yo, si no fuera por Dios. Filipenses 2:19. Seguimos hablando del carácter de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, fíjese qué hermoso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Qué difícil encontrar siervos fieles en el Señor. Dice el apóstol Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Ves? Eso es lo que se va a juzgar de nosotros, las intenciones por las que hacemos las cosas. Y Pablo prácticamente él vio que todos tenían intenciones propias, excepto este hombre. A ninguno conozco así, dice. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, predicando a Cristo y a este crucificado. ¿Ves la diferencia? Versículo 18. Mas algunos están envanecidos. Aquí está hablando de eso. Como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Siempre poniendo a Dios primero. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y aquí está hablando al poder del evangelio. Al poder que restaura, que sana. Al poder, a Cristo en poder, como lo vemos nosotros. La sabiduría humana es vana ante la sabiduría divina. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. ¿Ves? Que no se mete en eso, sobre cosas vanas. Eso envanece. Parte del envanecimiento, ¿qué era? Las palabras, llenas de conocimiento, de sabiduría del mundo, pero palabras. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ya está metida todo eso en los púlpitos. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, le dice. Ves que hablando de esto te desvías de la fe. No que la vas a perder, pero te desvías. Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ves la diferencia? Este texto lo uso mucho yo. Y aquí en este contexto tiene más valor. Pablo confiaba en el evangelio porque es el único que tenía poder para transformar vidas. Era el único poderoso. La sabiduría de Dios viene en poder. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios en poder? Son los frutos del Espíritu Santo en nosotros, cambiando nuestras vidas. Porque la solución de esto, como lo vamos a ver ahorita, dice, ¿qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dice, lo opuesto al envanecimiento es la mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. ¿Ves? Esto es la cura. El evangelio en poder es, para poder ser manso, tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, que es mansedumbre. Eso es lo único que nos ayuda. Rápidamente, 4 aplicaciones. Nosotros, la iglesia, somos exhortados a poner a prueba a los líderes. Por eso le dije que sí tenemos que verlo, también nosotros. No las intenciones, esas no las podemos ver nunca. Esas las va a juzgar el Señor. Pero eso no quiere decir que no nos fijemos quién nos está predicando el evangelio. Primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ves que sí somos llamados? No te confundas, como le dije, la suma de tu palabra es verdad. No te confundas cuando dice que no lo juzgues, no, las intenciones no las puedes juzgar, pero sí los hechos que miras en ellos cuando predican. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, en otra palabra, todo aquel que no predica a Cristo y a este crucificado no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que viene y que ahora ya está en el mundo. Esa es la advertencia grande. Probar a los espíritus. Tenemos que. Los de Berea eran nobles porque todo lo que decían los
ministros lo probaban con las escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. Segunda aplicación, envanecimiento por los dones recibidos, que era lo que estaba pasando con Apolo, con los dones que tenía Apolo. No tan solo se envanecía quizás Apolo, lo de Apolo yo no lo sé, eso lo van a saber, eso se va a saber en el cielo, pero lo de los corintios sí, porque ya nos lo dijeron. Estaban envanecidos por la elocuencia de Apolo, ¿verdad? Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Esto nos ayudará mucho a no estar deseando lo que Dios no nos dio. Porque qué amargura para un dedo querer ver cuando no es ojo. O qué amargura para un pie querer oír cuando no es oído. Así hay gente amargada porque no es lo que Dios no le dijo que fuera. Amargados y causando divisiones, problemas en la iglesia porque están traumados y amargados porque no tienen lo que ellos quieren tener. Tercera aplicación. Marcas distintivas de los verdaderos apóstoles. Lucas 8:9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros, a los apóstoles, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso nosotros predicamos a Cristo y la doctrina de nosotros es la de los apóstoles. Porque a ellos se les concedió los misterios del reino. Y esa es una de las cosas más importantes de los 12. Y solo son 12. Es bien interesante tener bien claro esto. Y por última aplicación, ¿cómo debe ser un líder fiel al Señor? ¿Cómo es el ejemplo que pusimos de Timoteo? Vamos a continuar con eso. Segunda de Timoteo 4:1. Un consejo a nosotros como ministros. Te encarezco delante de Dios. Aquí viene, no te ruego, esto es más que rogarte. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué manera, qué forma con qué base se pone Pablo a encarecer esto a Timoteo? Y a todos nosotros, que prediques la palabra, predicar la palabra, ¿verdad? Ya sabemos cuál es, a Cristo y a este crucificado. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. No tengas miedo como Ricardo. Dilo siempre. Habla de Dios. Di quién eres. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, aunque eso te cause que te aborrezcan. Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Siempre la doctrina. ¿Y cuál doctrina? La de los apóstoles. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso no eres popular. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que pasa. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones porque van a venir y es la manera que Dios nos corrige, nos hace fuertes. Haz obra de evangelista, hermanos, todos los que predican la palabra, no se les olvide, esto no es opcional. Si predicas la palabra, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y espero porque si un día yo tuviera que predicarle a los pastores y predicar donde hay muchos pastores, yo creo que escogería 1 Corintios 4. Porque también nosotros necesitamos que se nos predique el evangelio, que se nos exhorta, que se nos redarguye. Porque somos especiales en redargullir a la iglesia, en confrontar a la iglesia, pero nunca apuntamos para atrás. ¿Me entiendes? Pero esto también afecta a la iglesia. Y hay que predicarlo como lo presenta la palabra de Dios. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh bendito Dios, por tu palabra. Y te pido perdón, oh Dios, por ser tan torpe y no poder presentar tu palabra y siempre oscurecer tu mensaje. Te ruego, Dios, sabiduría, humildad, para poder soportar tu sabiduría. Te ruego conocimiento
y sencillez de corazón para poder soportar el conocimiento. Te suplico por todos los líderes y ministros, por los pastores de todo el mundo, que les des humildad, que los llenes de tu espíritu, para que puedan ser humildes y para que puedan guiar a tu pueblo y evangelizar al mundo. Te ruego por todos los hermanos, Señor, para que aprendan a que no haya división, para que nos veamos como más que familiares, como compartiendo la sangre de Cristo, como cargando el Espíritu Santo, como portadores del Espíritu Santo, unidos en un mismo espíritu, y que aprendamos a perdonarnos los unos con los otros. Con esto cerramos estos capítulos de la división en la iglesia. Te pido, Cristo Jesús, que esta palabra y esta predicación no queden en el olvido, que sea la única guía y la ayuda para poder enfrentar divisiones en la iglesia, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.